Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla y con muchísimas ganas de saber de qué vamos a hablar hoy, porque madre mía, lo que les traigo es bomba. En serio, prepárense porque lo que les voy a contar va a dejar a más de uno con la boca abierta. Y es que hoy nos sumergimos en el fascinante y a veces un poco turbulento mundo de la farándula turca, para analizar un chisme jugoso, de esos que nos encantan, la reacción de Neslihan Atagul, la queridísima Neslihan, ante un gesto inesperado y digamos con cierto morbo de Burak Ozcivit. Sí, así como lo escuchan, el mismo Burak de Karasevda, de amor eterno, de ese hombre que nos hace suspirar a todos. Pero antes de entrar en detalles, ya saben la rutina, ¿verdad? Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos contenido fresco todas las semanas. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben que su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo, especialmente desde Turquía. Sus comentarios, sus likes, sus compartidos. Todo me ayuda a crecer. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Como les decía, el tema de hoy es la reacción de Neslihan ante algo que hizo Burak. Y no es cualquier cosa, no es un saludo, no es un comentario en redes sociales, no. Se trata de algo mucho más significativo, algo que habla de la relación entre ellos, de la dinámica que tienen, y por supuesto, de lo que se rumorea en los pasillos de la farándula turca. Rumores, especulaciones, miradas. Todo cuenta en este juego. Para los que no estén familiarizados con estos nombres, Neslihan Atagul y Burak Ozcivit son dos de las estrellas más importantes y queridas de Turquía. Han protagonizado novelas que han dado la vuelta al mundo, que han conquistado a millones de corazones. Son verdaderos íconos con legiones de fans que siguen cada uno de sus pasos. Neslihan Atagul con su belleza etérea, su talento actoral innato y su dulzura natural, Neslihan es una de las actrices más solicitadas y admiradas. Su mirada, capaz de transmitir una gama enorme de emociones, y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes la han consagrado como una de las grandes. Recordamos con cariño su papel en Karasevda, por supuesto, pero también sus trabajos en Fatih Arbiye o Deep. Es una mujer de gran sensibilidad, muy reservada en cuanto a su vida personal y a pesar de su fama, mantiene un perfil bajo, lo que la hace aún más atractiva y misteriosa. Burak Ozcivit y luego tenemos a Burak, con ese porte varonil, ese encanto magnético y ese aire de galán que derrite a cualquiera. Es un ícono de la televisión turca, un hombre que encarna el arquetipo de príncipe azul. Su papel en Karasevda lo catapultó a la fama internacional, pero ya antes había demostrado su valía en otras producciones. Su sonrisa, su elegancia, su manera de moverse. Todo en él es cautivador. Además de actor, también es modelo y productor, un hombre con visión y ambición. Si bien no han compartido proyecto en pantalla juntos y este detalle es crucial para entender el revuelo, a menudo son relacionados por el mundo del espectáculo. La prensa, los fans, la propia dinámica de la industria. Todo conspira para crear una narrativa en torno a ellos. Ambos están casados, Neslihan con Kadir Doğulu, un actor también muy conocido y querido, y Burak con Fariye Evcen, otra actriz muy famosa y talentosa. Y aunque cada uno tiene su propia vida y carrera, la prensa y los fans siempre están pendientes de cualquier movimiento, de cualquier encuentro, de cualquier gesto que pueda indicar algo más. Y aquí es donde entra el tema central de nuestro vídeo, el gesto de Burak y la reacción de Neslihan. ¿De qué gesto estamos hablando? Bueno, resulta que recientemente en un evento público, un estreno, una gala, un evento de gran envergadura, los detalles específicos varían según la fuente, pero lo importante es el contexto. Burak realizó un acto que llamó muchísimo la atención. Y por supuesto, la reacción de Neslihan no se hizo esperar, como suele suceder en estos casos. La prensa turca, ávida de noticias jugosas, no tardó en hacerse eco del momento. Verán, la situación fue la siguiente: en medio de un ambiente glamuroso con flashes, cámaras y una multitud de personas, Burak hizo algo que fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo vieron como un gesto de respeto, otros como una muestra de admiración, y otros, bueno, ya saben, siempre están los que especulan con algo más, con una posible tensión, con una historia escondida. El gesto en sí no fue nada escandaloso, no fue nada fuera de lugar. No se trató de un abrazo efusivo, ni de un beso robado, ni de algo que pudiera ser tachado de inapropiado.
Pero el contexto, la situación, la tensión que hay entre ellos, o mejor dicho, la que se crea mediáticamente, hizo que ese gesto tomara una dimensión mucho mayor. ¿Y qué fue lo que hizo Burak? Digamos que fue algo que implicaba una especie de reconocimiento, de elogio, de atención especial hacia Neslihan. Algunos medios hablan de una mirada prolongada, otros de un saludo particularmente afectuoso, e incluso de una dedicatoria indirecta. Lo importante es que fue un gesto que no pasó desapercibido para nadie. Y aquí es donde entra en juego Neslihan. ¿Cómo reaccionó ante este gesto de Burak? ¿Se quedó indiferente? ¿Lo ignoró? ¿Mostró algún tipo de reacción, aunque fuera mínima? La respuesta, amigos míos, es que sí. Neslihan reaccionó. Y su reacción, según lo que reportan algunos medios turcos, fue interesante. No voy a entrar en detalles especulativos sobre qué hizo exactamente, porque no quiero caer en interpretaciones erróneas ni alimentar falsas historias. Pero sí puedo decirles que su reacción, al menos según lo que se ha visto, fue de sorpresa, de incredulidad, de, digamos, un poco de incomodidad. No fue una reacción de alegría desbordante, de entusiasmo desenfrenado. No fue una reacción que mostrara una gran cordialidad, al menos no de forma evidente. Fue una reacción que dejó entrever cierta tensión, cierta distancia. Las fotos y vídeos que circulan por Internet muestran a Neslihan con una expresión que, para muchos, revela una mezcla de sorpresa, desconcierto y, quizá, un ligero rubor. Su mirada, al parecer, se desvió rápidamente evitando el contacto visual con Burak. Su lenguaje corporal, según algunos expertos en comunicación no verbal, denota cierta incomodidad. Otros, por el contrario, minimizan la situación, argumentando que se trata de una mera coincidencia, de una reacción natural ante una situación inesperada. Y claro, esto es lo que ha generado todo el revuelo. Porque si bien no hay nada malo en que dos personas, que no tienen una relación directa, se comporten de esa manera, la situación adquiere otra dimensión cuando se trata de dos estrellas de la talla de Neslihan y Burak. Y más aún cuando ambos están casados y sus parejas también son figuras públicas. La prensa turca, como siempre, no ha tardado en hacerse eco de la noticia. Los titulares, los comentarios, las especulaciones, todo se ha desatado. Se ha hablado de posibles tensiones entre ellos, de rivalidades veladas, de relaciones complicadas. Se han desempolvado viejos rumores, se han analizado fotos de eventos pasados, y se ha especulado sobre el futuro de sus respectivas relaciones. Y por supuesto, no faltan los que creen que esto es el comienzo de algo más, una historia que tarde o temprano podría sacudir el mundo del espectáculo. Los tabloides turcos, conocidos por su pasión por el drama y el sensacionalismo, han explotado la noticia al máximo. Han aparecido artículos con títulos como El gesto de Burak que enfureció a Kadir Doğulu, La reacción de Neslihan que lo dice todo, o La mirada que incendió las redes sociales. Se han publicado fotos trucadas, se han inventado supuestas declaraciones de fuentes cercanas, y se han creado todo tipo de escenarios imaginarios. El morbo está servido y el público, ávido de emociones fuertes, se alimenta de estas historias. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay algo más que lo que se ve a simple vista? ¿Son solo especulaciones? ¿O hay algo de verdad detrás de todo este asunto? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, las fotos, los vídeos, los testimonios y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. El periodismo de investigación en Turquía, a veces, es una mezcla de hechos y fantasías. Hay que saber filtrar la información y no dejarse llevar por el sensacionalismo. Lo que es evidente es que la relación entre Neslihan y Burak es como mínimo curiosa. No son enemigos, eso seguro. Nunca han protagonizado ninguna polémica pública, ni se han dedicado descalificaciones. Pero tampoco parecen ser los mejores amigos del mundo. No hay evidencia de una amistad cercana, de salidas juntos, de muestras de cariño. Hay algo en la dinámica entre ellos que intriga, que llama la atención. Y este gesto de Burak y la reacción de Neslihan no han hecho más que avivar esa intriga, esa chispa de curiosidad que nos mantiene pegados a la pantalla. Personalmente creo que lo más probable es que se trate de una situación normal, de dos personas que se conocen, que se respetan, pero que no tienen una relación muy cercana. Quizás Burak quiso hacer un gesto de cortesía, de reconocimiento, de admiración. Y Neslihan, al verse en esa situación,
reaccionó de la manera que le pareció más adecuada. Quizás también sintió cierta incomodidad, o simplemente no supo cómo responder ante esa inesperada muestra de atención. Es importante recordar que tanto Neslihan como Burak son personas con una gran carga de trabajo, con agendas apretadas y con una vida personal que, aunque pública, merece respeto. Ambos tienen sus propias familias, sus propios amigos y sus propios intereses. No podemos olvidar que son seres humanos con sentimientos, emociones y necesidades como cualquier otro. Pero claro, en el mundo del espectáculo, cualquier cosa puede ser noticia. Cualquier gesto, cualquier reacción, puede generar un revuelo. Y al final del día, eso es lo que nos mantiene pegados a la pantalla, a las revistas, a las redes sociales. Esa curiosidad, esas ganas de saber qué pasa en la vida de nuestros famosos favoritos. El morbo o el interés humano por las vidas ajenas, es el motor de esta industria. En definitiva, hemos analizado el gesto de Burak, la reacción de Neslihan, y el revuelo que todo esto ha generado. Hemos hablado de la tensión, de las especulaciones, de la curiosidad que despiertan estos dos grandes artistas. Hemos puesto las cartas sobre la mesa, y ahora es su turno de opinar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿O simplemente se trata de una situación normal, una simple coincidencia? ¿Creen que la prensa está exagerando? ¿Les parece que hay química entre ellos? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Ya saben que me encanta debatir y charlar con ustedes. No olvidemos que el mundo del espectáculo turco es apasionante, lleno de glamour, talento y por supuesto de chismes y rumores. La vida de las celebridades turcas es un constante foco de atención, y cualquier movimiento puede ser analizado y juzgado. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Muchas gracias por verme. No olviden dejar sus comentarios, darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me harían muy feliz. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos mucho más contenido interesante esperándolos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.